peso de lo que llevamos. ¿Podría un hombre construido enteramente sobre el deber aprender alguna vez a dejarlo por amor? En la primavera de 1912, en la ciudad de Viena suavizada por el humo, el archivero de la corte imperial recibió una carta. Llegó un martes de esos que no se anuncian como importantes, de esos que simplemente empiezan y terminan y se olvidan. Pero este no se olvidaría. Este dividiría su vida en un antes y un después. La carta contenía una sola petición: una viuda, recién regresada de Praga tras la muerte de su esposo, estaba donando una colección privada de manuscritos a los archivos imperiales. Necesitaría organizar el traslado personalmente. ¿Podría el archivero recibirla cuando le fuera conveniente? Respondió esa misma tarde. Sí. Viernes. A las 3. Pasaría el resto de su vida agradecido de no haberlo pospuesto. El archivero era un hombre de 41 años, delgado y preciso, del tipo de hombre que guardaba sus emociones dobladas como documentos en carpetas libres de ácido, catalogadas por año, archivadas bajo encabezados a los que nadie más tenía permitido acceder. Sus colegas lo admiraban. Sus superiores confiaban completamente en él. Y en la privacidad de su departamento en Schönlattenhaus, cenaba solo cada noche y se decía a sí mismo que esa era la vida que había elegido, lo cual no era completamente falso ni completamente cierto. Lo que sí era cierto era esto: 12 años antes, había estado brevemente comprometido con una joven que murió de tuberculosis 4 meses antes de su boda. Hizo su duelo con la minuciosidad que aplicaba a todo lo demás y, cuando terminó, guardó su capacidad de intimidad en el mismo sistema interno de archivo que el resto, bajo un encabezado que decía simplemente: cerrado. No se consideraba infeliz. Tal vez esa era la parte más triste. La viuda llegó el viernes a las 3:10. Tenía 37 años, cabello oscuro, vestida con el gris carbón del luto reciente, y se movía con la particular compostura de alguien que ha llorado hasta que la compostura se convierte en la única alternativa disponible. Era traductora de formación y de vocación. Su difunto esposo, historiador, había pasado 20 años recopilando correspondencia entre diplomáticos de los Habsburgo e intermediarios otomanos. Los manuscritos que donaba eran la acumulación de toda su vida. Ella lo había amado, explicó. Quería que su trabajo se conservara. El archivero notó varias cosas al mismo tiempo: que sus manos estaban muy quietas, que su alemán tenía una ligera entonación de Praga que suavizaba las consonantes, y que hablaba de su esposo en un tono que era dolor sin amargura, algo más raro de lo que la mayoría imagina. Le mostró las salas de lectura. Le explicó el proceso de conservación. Fue profesional y preciso. Cuando ella se fue, se quedó junto a la ventana y la vio cruzar el patio de abajo, y sintió que algo se movía en su pecho como un cajón que había estado atorado durante años y de pronto cedía. Se dijo a sí mismo que no era nada. Estaba equivocado, y alguna parte de él ya lo sabía. Ella regresó la semana siguiente para revisar los documentos de ingreso. Luego otra vez la semana después, con preguntas sobre el sistema de catalogación. Con el tiempo, sospechó que algunas de esas preguntas no eran estrictamente necesarias. No le importó. Empezó a dejar una silla extra junto a su escritorio en las tardes en que ella había dicho que tal vez volvería. Dejó de cenar solo los martes. Ella había mencionado, una vez, que le gustaba el café de Fleismarkt, y él empezó a ir allí, y en 2 ocasiones ella también estaba ahí, y se quedaron 2 horas más de lo que cualquiera de los dos había planeado. Viena en primavera es una ciudad hecha para la lenta acumulación de sentimientos. Los castaños florecen a lo largo de la Ringstrasse y la luz se alarga un poco más cada día, y las personas que han estado cerradas todo el invierno se encuentran abriéndose de maneras que no habían anticipado. Él no era inmune a eso, dijera lo que dijera sobre su temperamento y sus hábitos. Pero había un problema. Había, como en todas las historias que importan, un problema. Ella le había hablado, al inicio de su trato, de su esposo. Lo había descrito con ternura y con honestidad.
Había sido un buen hombre. Había sido devoto. Ella lo había llorado como correspondía y tenía la intención de seguir haciéndolo durante todo el tiempo que fuera necesario. No le había contado todo. Lo que no había dicho, lo que llevaba consigo desde Praga, era esto: los manuscritos que estaba donando no eran solo la colección de su esposo. Guardadas dentro de una carpeta de cuero en el fondo de la segunda caja, envueltas en una tela que ella misma había colocado allí, había 17 cartas. Estaban escritas con su letra. Estaban dirigidas a un hombre que no era su esposo. Habían sido escritas a lo largo de 3 años, los 3 años intermedios de su matrimonio, y eran cartas de una mujer enamorada de alguien que no era el hombre con el que se había casado. La relación, si es que podía llamarse así, nunca había sido física. Las cartas existieron, el sentimiento existió, pero ella lo terminó, regresó a casa, volvió a comprometerse con su esposo y pasó los años siguientes convirtiéndose, genuinamente, en la esposa devota que había prometido ser. Cuando su esposo murió, encontró las cartas entre sus propias pertenencias y comprendió, con una claridad casi violenta, lo que significaban: que había pasado 3 años enamorada de una idea de un hombre que nunca la eligió, que había llorado ese amor no vivido en silencio y que había regresado a su matrimonio cargando una herida que nunca confesó. Había incluido esas cartas en la donación sin haberlo decidido del todo. Se dijo a sí misma que las retiraría. No lo hizo. También se dijo que eso era una forma de confesión. No estaba completamente segura de creerlo. El archivero encontró las cartas un miércoles a principios de junio. Reconoció su letra de inmediato. Había pasado meses viendo su letra en los formularios de donación, los documentos de ingreso, las pequeñas notas que a veces dejaba cuando regresaba materiales. Se quedó con la carpeta en las manos durante mucho tiempo. Afuera, el Hofburg brillaba dorado bajo la luz de la tarde. Su oficina estaba muy silenciosa. Las leyó. No las leyó por entrometerse. Las leyó porque era archivero y las cartas habían llegado en una colección y él no lo había sabido, y luego lo había sabido, y para entonces ya era demasiado tarde para no saberlo. Y mientras leía, ocurrió algo que no había anticipado: las cartas no la hacían menos. La hacían más profunda. La mujer que las había escrito era alguien en agonía, alguien luchando contra sí misma, alguien que había tomado la decisión más difícil no una vez, sino repetidamente, durante 3 años, hasta que finalmente la tomó de manera absoluta. Las cartas no eran evidencia de una traición. Eran evidencia de una lucha. Entendió algo, al leerlas, que no había entendido sobre sí mismo. Había estado esperando una prueba de que ella era sencilla, de que amarla sería seguro. Había estado esperando, en otras palabras, una garantía que ninguna persona que siente podría ofrecer. Guardó las cartas en el cajón de su propio escritorio y se fue a casa. Se dijo a sí mismo que decidiría qué hacer con ellas después. Ella llegó el viernes siguiente y él no estaba en su escritorio. Su asistente dijo que no estaba disponible. Ella se fue. Volvió la semana siguiente. Él estaba ahí, pero era diferente. Era el archivero otra vez, completamente y con precisión, como lo había sido antes de que ella entrara a su oficina con sus manos quietas y sus consonantes suavizadas. Respondió a sus preguntas sobre la colección. No le preguntó por el café. Ella caminó de regreso a casa por la Ringstrasse, observando cómo los castaños dejaban caer sus flores sobre el pavimento, y entendió que algo había cambiado sin saber qué. Le escribió una carta. No una sentimental. Uno práctico: se iría de Viena en agosto. Tenía una oferta para trabajar en una oficina de traducción en Zúrich. Aún no lo había decidido, pero lo estaba considerando. Le deseó lo mejor con la colección. Él leyó la carta 3 veces. La guardó en el cajón junto a las 17 cartas que ella había escrito a otro hombre. Se quedó con todo eso durante mucho tiempo. Luego hizo algo que el archivista en él había sido entrenado para no hacer jamás. Rompió el protocolo.
Se puso el abrigo a media tarde de un jueves, le dijo a su asistente que se iba temprano y caminó hasta la dirección que ella había dado en su primer formulario de donación. Ella misma abrió la puerta. Lo miró con la compostura de una mujer que ha estado preparándose para distintos tipos de noticias difíciles. Él le extendió la carpeta de cuero. Ella entendió de inmediato. El color cambió en su rostro. No apartó la mirada. Él dijo, en voz baja, que las había encontrado por accidente, que no se lo había dicho a nadie, que eran suyas para conservarlas o destruirlas como quisiera. Dijo que las había leído, que lo sentía, y que leerlas no había cambiado su opinión sobre ella. En realidad, había cambiado otra cosa. Ella le preguntó qué había cambiado. Él no era un hombre acostumbrado a ese tipo de conversación. Se quedó en la puerta de su departamento con la carpeta en las manos y el olor de junio entrando por la ventana detrás de ella y dijo, con la precisión que daba a todo lo que creía verdadero, que había estado cerrado durante mucho tiempo, que había creído que eso era lo mismo que estar a salvo, y que sus cartas le habían mostrado a una persona que había sentido demasiado y aún así había elegido bien, y que por primera vez en 12 años se le había ocurrido que sentir demasiado no era lo mismo que ser destruido por ello. Ella guardó silencio un momento. Luego dijo, no había querido dejar las cartas en la carpeta. Había querido sacarlas. No se había permitido entender por qué no lo había hecho. Él dijo que creía entender por qué. Ella dio un paso atrás desde la puerta. Él entró. No se apresuraron. No había razón para apresurarse. Eran dos personas en la madurez tardía en una ciudad que ya empezaba a temblar en sus bordes, aunque ninguno de los dos sabía aún cuán drásticamente estaba a punto de cambiar el mundo. Tuvieron el verano, y lo usaron con cuidado, como usan el tiempo quienes han aprendido a no asumir que es infinito. Ella no se fue a Zúrich. Él no archivó las cartas. Se las devolvió una tarde de septiembre, en el pequeño balcón de su departamento en Schönlattern-Haas, y la vio sostenerlas un momento antes de dejarlas caer por la barandilla. Cayeron por separado, cada una atrapando la corriente de aire y descendiendo hacia la calle oscura de abajo, disolviéndose en la oscuridad ordinaria de la ciudad. Ella dijo, debí haberlas quemado hace años. Él dijo, creo que necesitabas ponerlas en algún lugar primero. Ella lo miró por un momento con todo el peso de alguien que ha sido realmente visto y que ha dejado de tenerle miedo a eso. Se casaron la primavera siguiente, en silencio, con 2 testigos y sin una ceremonia de la que valga la pena hablar. El archivista llevaba su mejor abrigo. La viuda, que ya no lo era en la forma en que esa palabra la había definido, llevaba un vestido del color de las primeras castañas y no llevaba nada en las manos. Él tomó su mano en la puerta de la oficina del registro y ella sintió, por primera vez en mucho tiempo, que sus manos no estaban quietas porque se estuviera conteniendo. Estaban quietas porque había llegado, por fin, al lugar correcto. Él abrió todos los cajones. ¿Le gustó la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le llegó? Y si tiene ideas para nuevas historias, compártalas, su sugerencia podría ser el próximo video. Deje un like si este mensaje le dejó algo. Suscríbase para no perderse lo que viene. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede revisar los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos apoya sin costo adicional. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.